Muy buenos días a todos. Doy la bienvenida a esta segunda reunión del tema de dinámica y leyes de Newton. Vamos a seguir entonces con lo que veníamos trabajando. Ya seguimos con este segundo tema. Nuevamente les recuerdo la asistencia, empezar a escribirla por medio del chat. Ya el video de ayer está arriba, entonces por favor revisen lo que no han revisado para empaparse en cuanto a lo que tenemos que conocer respecto a este tema. Entonces vamos a seguir con eso, vamos a seguir con lo que nos faltaba un poquito de teoría y seguimos haciendo unos ejercicios. Ya les comparto pantalla. Entonces, ayer habíamos realizado este ejercicio, perdón, ese ya está en el video, lo podemos encontrar acá en la parte de dinámica. Este es el ejercicio y el video lo subí aquí pues abajito del ejercicio con el Excel. Seguimos ahora con el resto del tema. Entonces, un compañero hablaba ayer de cuando vimos este ejemplo del balón, que si uno lo pateaba, qué era lo que hacía que cayera y que no siguiera infinitamente hacia el espacio. Decíamos que era la fuerza de gravedad. Entonces, aquí ya podemos ver la fuerza de gravedad a qué se refiere. Le decía que la gravedad como tal no es una fuerza, pero la fuerza de gravedad sí. La fuerza de gravedad es la masa del objeto por la gravedad. Y eso me da fuerza de gravedad. Lo que es conocido también como peso. El peso lo vamos a trabajar como o F sub G, o lo podemos trabajar como W en minúscula. Yo prefiero trabajarlo con W en minúscula. Pero miren una observación acá. ¿La gravedad qué es? Como aceleración, ¿no? Una aceleración. La gravedad es una aceleración. Por lo tanto, la fuerza de gravedad o el peso es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Entonces miren que esta es la misma fórmula que tenemos acá. Fuerza es igual a masa por aceleración, es la misma. Por lo tanto, determinar, por ejemplo, en el parcial, con las fórmulas que yo le dé, poner que W es igual a masa por gravedad, eso tampoco lo voy a poner, porque es esta misma fórmula. Es esta misma fórmula. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Fuerza gravitatoria, o W, peso, es igual a masa por la gravedad. La gravedad es una aceleración. Es lo mismo que ya tenemos ahí. Pero ¿por qué no tenemos sumatoria? Porque es una sola fuerza la que estamos determinando. Y es solamente la gravedad la que la va a influir. Otra observación acá, por ejemplo. Profe, pero si por ejemplo estamos hablando de, no sé, una persona montada en un ascensor, ¿no tomaríamos como la masa de la persona y la masa del ascensor y serían ya dos fuerzas? No, porque en realidad ahí el peso total es el peso del ascensor más el peso de la persona, ¿cierto? Esa sería la masa total. Entonces se toma como un solo cuerpo, por lo tanto se sigue hablando de una sola fuerza. Ahora sí, tercera ley de Newton. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Si dos objetos interactúan, la fuerza F1,2 que ejerce el objeto 1, aquí está, sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza 2,1 que ejerce el objeto 2 sobre el objeto 1. Prácticamente se podría decir que esta es la ley del equilibrio. Por ejemplo, si yo pongo un libro en una mesa, eso es lo que hace que esté en equilibrio. Es decir, la mesa hace una fuerza sobre el libro hacia arriba y el libro ejerce una fuerza sobre la mesa hacia abajo. Las dos son iguales y opuestas, por lo tanto el libro se mantiene en equilibrio, por eso el libro se queda quieto ahí. La fuerza que ejecuta el libro sobre la mesa se llama fuerza de gravedad o peso, es el peso del libro que está sobre la mesa. Y la fuerza que ejerce la mesa sobre el libro es lo que llamamos fuerza normal, F sub n. Hay un error bastante común que se comete
al hablar de la fuerza normal, y es que se dice que la fuerza normal es igual al peso. Muchas veces he escuchado eso. Profe, la fuerza normal no es igual al peso, pero eso no es siempre realidad. Sí, puede ser que la fuerza normal sea igual al peso, pero eso solo aplica, por ejemplo, en el caso del ejemplo del libro que les acabé de mencionar. Como el libro está en la mesa, está en equilibrio. Por lo tanto, el peso y la fuerza normal son iguales. Pero, por ejemplo, si el objeto está en un plano inclinado, supongamos que está ahí ese objeto. Si ese objeto está ahí, la fuerza normal no es igual al peso. ¿Por qué? Porque dice que la fuerza normal es igual y opuesta a la fuerza que se está ejecutando sobre el plano. Pero el peso, ¿hacia dónde se está ejecutando ahí? ¿Hacia dónde aplica el peso? En la misma dirección en esta acá, así. ¿No sería hacia abajo, profe? Exactamente, el peso aplica hacia el centro de la Tierra, siempre hacia abajo. Entonces, el peso siempre va a aplicar hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, en este caso, la fuerza normal no es igual al peso. Pongamos acá fuerza, esta sería, la fuerza normal dice que es igual y opuesta a la fuerza que está sobre el plano. Por lo tanto, es perpendicular al plano. Esta sería la fuerza normal, la amarilla. Tomando eso como plano inclinado, si lo vemos derecho, es decir, hacemos esto, la línea verde sería el eje X y la fuerza normal estaría sobre el eje Y completamente, ¿cierto? Entonces vemos que el peso no está en ninguno de los dos ejes, ni en el X ni en el Y. Por lo tanto, podemos decir que el peso tiene un componente en X y Y, que sería esto. Este sería el peso en X y este sería el peso en X y este sería el peso en Y. Y quedaría así. Por lo tanto, en este caso, la fuerza normal, ¿a qué sería igual? Dice que es igual a todas las fuerzas opuestas a esto. ¿Cuántas fuerzas hay opuestas a la normal? 2, profe. ¿Cuáles dos? La fuerza de inclinación y la del peso. Esta negra es el peso ¿en qué? La que tengo seleccionada. En Y. En Y. En Y. Esta es el peso en X. Hacia el centro de la Tierra. ¿Y esta cuál es? El peso. Entonces, ¿cuántas fuerzas hay opuestas a esta amarilla? 3. Solo una, la del Y, ¿no? El peso en Y. Solo una, el peso en Y es la única que hay opuesta a él. Va en dirección contraria. El peso no va en dirección contraria. Si fuera en dirección contraria sería una que fuera acá. Esta va hacia arriba y esta va hacia abajo. La única opuesta es el peso en Y. Por lo tanto, en este caso, la fuerza normal es igual al peso en Y, en este caso. Ahora supongamos otra cosa. Si yo dejo el cuerpo así, él se va a caer, va a deslizarse por ahí, ¿cierto? Porque la fuerza en Y no hace que quede en equilibrio, por lo que está esta fuerza en X y lo va a hacer caer. Pero supongamos que alguien presiona este ladrillo en esta misma dirección y hace que se quede quieto. Entonces, en este caso, la fuerza normal sería igual al peso en Y más la fuerza de la presión que se está ejerciendo. Entonces, miren que la fuerza normal no es igual al peso siempre. Es igual a la sumatoria de las fuerzas iguales y opuestas a esta. Esa es la fuerza normal. Otra cosa respecto a la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal es la fuerza igual y opuesta a todas las fuerzas que se estén ejerciendo sobre el objeto que está en reposo sobre una superficie. Es perpendicular al plano en donde se encuentra. Por lo tanto, la fuerza normal solo aplica para objetos que estén montados en algo, por así decirlo. Aquí esto está montado en este plano. Que la persona está parada, está montada sobre la tierra. No quiere decir que tenga que estar montada en un estante. Después que esté en el suelo, ahí ya está en ese plano. Pero, por ejemplo, en este ejemplo, que es el que vamos a ver acá,
este, el del semáforo, este está colgando. Por lo tanto, ahí no hay fuerza normal, debido a que está colgando. No hay una fuerza normal que ahí aplique. En ese caso, cuando están colgando, hay tensiones sobre las cuerdas. Puede ser tensión sobre las cuerdas, que estoy colgando de un brazo, tensión sobre el brazo. Que estoy colgando de una viga, tensión sobre la viga. Tener en cuenta que la tensión solo aplica para objetos cuando están colgando o cuando se están jalando cosas. Por ejemplo, cuando, no sé, una persona X tiene una cuerda y otra persona tiene el otro extremo de la cuerda y se están jalando una a la otra. Ahí hay tensión en la cuerda. Ahí no va a haber normal. Hay normal sobre los dos cuerpos que están parados sobre el piso. Pero si estamos hablando de qué tensión hay en la cuerda, ahí no tiene nada que ver la normal. Entonces es para que tengan en cuenta esos conceptos. Aquí voy a poner el concepto de fuerza normal. Solamente el concepto, no les voy a poner fórmula porque no hay fórmula como tal. Es solo tener en cuenta la definición. La fuerza normal es igual a la sumatoria de todas las fuerzas iguales y opuestas a esta. Entonces lo que hay que identificar para conocer a cuánto equivale la normal, lo que hay que identificar es cuántas fuerzas hay iguales y opuestas a la normal. ¿Y cómo hacemos para identificar cuántas fuerzas iguales y opuestas hay a la normal? Entonces, hay que identificar el plano. Si el plano es este, la fuerza normal es esta, porque es perpendicular al plano. Entonces, ¿cuántas fuerzas perpendiculares al plano, pero en dirección opuesta, hay en ese ejercicio que se esté graficando? Por eso siempre les digo que hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. En este caso sería este. Pasemos ahora sí al ejemplo que tenemos acá. Profe, ¿la fuerza normal siempre será opuesta por parte del suelo o puede ser también por el eje X o así como la diagonal? No al suelo, al plano en el que se está ejecutando. Listo. ¿Sí? Si el plano es el suelo, pues entonces es el suelo. Si estamos en una mesa, pues entonces es la mesa. Si estamos en un plano inclinado como este, por ejemplo, no sé, estoy en una cuesta, el suelo acá está inclinado, entonces habría que doblarlo y esta raya sería el eje X y esta sería el eje Y. Lo que hice ahorita, hay que hacer esto para saber bien cuál es cuál. Más adelante hacemos ejercicios de este tipo. Ahora sí pasemos al ejercicio. Un semáforo que pesa 122 newtons cuelga de un cable unido a otros dos cables sostenidos a un soporte como en la figura. Aquí lo vemos. Los cables superiores forman ángulos de 37 y 53 grados con la horizontal. 37 y 53 grados. Estos cables superiores no son tan fuertes como el cable vertical y se romperán si la tensión en ellos supera los 100 newtons. Pregunta: ¿el semáforo permanecerá colgado en esta situación o alguno de los cables se romperá? Suponiendo que se rompa el cable, ¿en qué punto exactamente se rompería? En el punto en que conectan todas las tres cables. Acá, exactamente, en este puntico, el redondito que está acá. Ahí sería donde se rompen. Eso quiere decir que ese es el punto de aplicación de todas las fuerzas. Entonces, en este ejercicio, y como les digo, en todos los ejercicios, lo primero que hay que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Aquí yo ya lo tengo hecho. Tenemos el eje Y, el eje X, y de acuerdo a la gráfica, la tensión 2 va en esta dirección. La tensión 1 va en esta dirección. Y la tensión 3 iría en esta dirección. Ese sería el diagrama del cuerpo libre. Serían todas las fuerzas que aplicarían ahí. Ya teniendo eso, sabemos que hay fuerzas en X y fuerzas en Y. Por lo tanto, toca hacer lo mismo que hicimos la vez pasada. Es decir, esto. Sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Y sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por la aceleración en Y. Pasemos primero a identificar cuáles son las variables que tenemos. Tenemos un semáforo que pesa 122 newtons.
Entonces, el primero que nos dicen ahí es el peso del semáforo. Pongámoslo W. Y es igual a 122 newtons. Cuelga sobre un cable unido a otros dos cables sostenidos por un soporte con una figura como lo muestran los cables, con ángulos de 37 grados y 53 grados. Entonces tenemos aquí que el ángulo de la tensión 1, de acuerdo a lo que nos muestran ahí, es igual a 37 grados. Y que el ángulo 2, ángulo de la tensión 2, es igual a 53 grados. Esos serían los datos originales que tenemos, no tenemos nada más. Nos preguntan que si se rompen, si la tensión supera los 100 newtons, entonces los 100 newtons es un dato a tener en cuenta para ver si se rompe o no el cable. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que las fuerzas en X, ¿cuáles serían acá? T1 y T2. T1 no está en X y T2 tampoco está en X, están en diagonal, no están sobre el eje X. Tengo que descomprimirlo con poner coseno y seno con opuestos. Descomponerlo con seno y coseno. Entonces, cuando lo descomponga yo en seno y coseno, ¿qué me va a dar? Dos fuerzas. La fuerza en Y y en X. ¿Cómo se llamarían? T1 en X y T1 en Y. Exacto, T1 en X y T2 en X. Entonces tendría acá que esta sería T2 en X. Para el otro lado sería T1 en X. En amarillo las de T1, en rojo las de T2. Y para Y tendría esta. Esa sería, voy a ponerla una al lado de la otra. Voy a ponerla aquí un poquito para que las identifiquen, ¿listo? En amarillo, las que están en de T1 y en rojo las de T2. Ese sería T1 en X, por fin. T1 en Y sería este. T2 en Y. Ya tenemos ahí toda la gráfica. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. Ya tenemos todas las fuerzas en X y Y. Ya tenemos la gráfica del diagrama de cuerpo libre, tenemos identificadas cuáles son las fuerzas que están en X, las fuerzas que están en Y, por lo tanto, esta tensión 2 y esta tensión 1 ya no las vamos a tener en cuenta, sino que vamos a trabajar solo las que están sobre los ejes. Entonces, ahora sí pasemos a la fórmula, a aplicarla. Sobre el eje X, ¿qué tendría? La tensión 1 en X y la tensión 2 en X, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? Sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuál ponemos primero? La tensión 2 en X menos la tensión 1 en X. Exacto. Tensión 2 en X menos tensión 1 en X. ¿Y eso sería igual a qué? A la masa por la aceleración. A la en masa X, por ¿no? la aceleración en X. Pero tengamos en cuenta algo. ¿Se está moviendo algo ahí en ese diagrama? ¿Hay algún movimiento en algún lado? La gravedad. ¿La gravedad hace que se mueva algo que esté ahí? No, ahí no va a ser No, nada. se supone es algo fijo. Se supone que está ahí colgando, está quieto. Por lo tanto, si no se está moviendo, ¿cuánto sería la aceleración? 0. Cero. Lo mismo acá. En Y, ¿qué fuerzas tendría? La tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y. Tensión 1 en Y más tensión 2 en Y. ¿Son las únicas? Menos la tensión 3. Menos la tensión 3, exacto. ¿Sería igual a? Cero. 0 también. Esas serían las dos fórmulas para esto. Y aquí, teniendo esto, ya nos podemos olvidar de todo lo que tenemos aquí arriba. Entonces, ahora seguimos con esto, nada más.
Como tenemos la tensión 2 en X, tensión 1 en X, tensión 1 en Y, tensión 2 en Y y tensión 3, de esos datos los únicos que tenemos es tensión 3. Tensión 3, que es igual al peso del semáforo. En este caso sería el diagrama del cuerpo libre para este, sería en este punto, en donde está la argollita esta. Entonces, el diagrama del cuerpo libre para ese puntico, para la tensión 3, sería aquí abajito. ¿Cómo sería? La tensión 3, en este caso, no acá. En este caso, la tensión, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. Tomemos este puntico acá, como punto de referencia. En ese punto rojo, la tensión, ¿hacia dónde va? Hacia La abajo. flecha, ¿yo hacia dónde la dibujaría? Hacia abajo. Hacia abajo. La tensión hacia abajo, así. Sí. Así como está ahí, quedaría la tensión. La tensión no sería hacia arriba, ya que es la tensión en el cable. La tensión es en el cable, sería hacia arriba. La tensión que genera en el cable hasta el punto donde se conectan los otros dos cables y se viven las diferentes tensiones de los otros dos. Exacto. La tensión sería esta. Hacia arriba. Y cuando llega el punto es cuando se vive la tensión para los otros dos cables que están sujetos a los grados. Exacto. La tensión sería esta, en ese punto. ¿Y esta entonces qué sería? La fuerza hacia abajo, que Hacia abajo, ¿qué habría? el peso del semáforo. El peso del semáforo. Dejémoslo ahí en negro y en rojo la tensión. La tensión 3 sería hacia arriba, en ese punto. En ese punto la tensión es hacia arriba, pero en este punto, el que tenemos acá en el centro, es hacia abajo, porque estamos tomando este punto. En este punto la tensión 3 es hacia abajo, y en este punto la tensión es hacia arriba. Aquí el que está alando es el semáforo, él ala hacia abajo. Por lo tanto, la tensión acá, como la ala el semáforo, es hacia abajo. Pero aquí en este punto, las dos cuerdas están alando hacia arriba. Por lo tanto, en este punto, al semáforo lo ala hacia arriba. ¿Sí es claro eso? De acuerdo al punto de referencia que yo tomo, la tensión puede ser hacia arriba o hacia abajo. Depende respecto a quién estoy tomando la tensión. Es tener en cuenta eso. Entonces, esto aquí sería, este sería W. Respecto al semáforo, este sería W y esta es la tensión 3. Teniendo en cuenta eso, W, ¿a cuánto equivale el peso del semáforo? 122 newtons. 122 newtons. De acuerdo a esta gráfica que tenemos sumatoria de fuerzas, solamente hay fuerzas en Y, entonces no hay que tener en cuenta las fuerzas en X. Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, tenemos que, en este caso, ¿qué tenemos? Quedaría tensión 3. Más W, ¿no? La tensión 3 y el peso. Entonces, es tensión 3 más peso. Más peso. ¿Van en la misma dirección los dos? Menos peso. Menos peso. ¿Sería igual a qué? A 0. A 0 porque tampoco se están moviendo. Entonces tendría ahí despejando eso, tensión 3 ¿a qué sería igual? Al peso. Tensión 3 es igual al peso. Despejando, tengo que tensión 3 es igual a W. ¿Y W a cuánto es igual? Tendría que la tensión 3 es igual a 122 newtons. Pues ya tengo la tensión 3. Ahora, respecto a esto, debemos calcular la tensión 1 en X, la tensión 2 en X, la tensión 1 en Y y la tensión 2 en Y. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pitágoras. Con Pitágoras no, porque son los dos catetos lo que tenemos. Si fuera con Pitágoras, Tensión 1 sería tenemos los dos catetos y tenemos la hipotenusa. Pero de esos tres valores solamente tenemos la hipotenusa. Entonces no podemos utilizar Pitágoras. sería 122 por el coseno de 37. Exacto, con seno y coseno. Para la tensión 1. Entonces tendría que X. seno de 37. En ese caso aquí es igual seno de 37.
a la tensión 1 en X. Seno es, Perdón, en Y. seno es el opuesto del 37 aquí sería Sí, tensión en Y, seno en en Y. Y. Entonces, tensión 1Y sobre la hipotenusa, que en este caso es tensión 1, y la tensión 1, que tampoco la tenemos. Por ahora tenemos eso. Despejando eso, tendríamos la tensión 1 en Y, ¿a qué es igual? A tensión 1 de seno de 37 grados. A tensión 1 por Seno de seno. 37 grados. Voy a ponerlo acá como referencia para saber que eso es importante. Ahora acá, con coseno de 37 sería tensión 1 en X, ¿sí? Entonces, tensión 1 en X sería tensión 1 coseno de 37. ¿Sí está claro ahí eso? Sí, señor. Sí, Ahora, profe, acá estamos. la tensión 2. Con la tensión 2 tenemos que seno de 53 es igual a la tensión 2 en Y sobre la tensión 2. Entonces, la tensión 2 en Y sería igual a la tensión 2 seno de 53. Y coseno de 53 sería la tensión 2 en X sobre la tensión 2. Sería que la tensión 2 en X es igual a la tensión 2 coseno de 53. Esos son los datos que tenemos. No tenemos nada más. ¿Qué me toca hacer? Mirar a ver yo cómo puedo relacionar esos datos en el otro lado. ¿Y qué tengo? Tengo que tensión 2 en X es igual a ¿cuánto? La tensión 2 coseno de 53. Entonces pongamos eso acá. Tensión 2 coseno de 53. Menos tensión 1 en X. Tensión 1 coseno de 37. Exacto. Y eso es igual a 0. Ahora en este caso, tensión 1 en Y, ¿a qué es igual? Tensión T1 1 coseno seno de de 37. 37. Más tensión 2 en Y, que sería esta, P2 seno de 53. menos la tensión 3, que sería igual a ¿cuánto? 122 newton. 122 newton. Y eso es igual A 0. a 0. Tenemos esas dos ecuaciones. Entonces, ¿aquí cómo la podríamos desarrollar? ¿Qué podríamos hacer ahí? Tenemos cuántas incógnitas y cuántas ecuaciones. Dos incógnitas, ¿no? Dos incógnitas. Tenemos T1 y T2 y tenemos dos ecuaciones. Esta y esta. Son las dos ecuaciones que tenemos. Entonces, ¿yo cómo resuelvo eso? Despejamos T2 en una fórmula y la reemplazamos en la otra. Podemos hacer eso. Podemos hacer con despeje, con reducción, con sustitución o con igualación. A mí me parece que la más fácil sería hacer esto. Entonces, aquí tendría que, coseno de 53, ¿a cuánto es igual? 0,60. 0,60, entonces sería 0,6. Para que quede mejor, primero la constante y después la variable, entonces quedaría que esto es igual a 0,6 T2. Y coseno de 37, de una vez, coseno de 53, no, que no lo tengo. Coseno de 37, ¿cuánto sería igual? 0,8. 0,79, 0,8, sí. Entonces esto sería igual a 0,8. Ahora acá, seno de 53 serían 0,8. Y seno de 37 creo que es también 0,6. 0,6, sí. Hagamos esto. Copio esto. Para que vean el despeje y pongo el paso más bien al otro debajo. Ahora sí. Ahora sí pasemos estas dos ecuaciones acá. Entonces, si hacemos esa operación, ¿qué nos daría? 0,6 más 0,8 me daría, ¿cuánto? ¿1, qué? 1,4. 1,4 T2. 0,06 menos 0,8. Menos 0,2. 0,2 0,2. T1. Y eso sería igual a 122 newtons. ¿Qué pasó ahí? Si yo lo que quiero es eliminar algo.
que esta ecuación no se resuelve así, se resuelve ¿cómo? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Aquí lo que tengo que hacer es esto. Como lo que voy a eliminar es este, que es el más fácil, el del menos y el del más, lo que hago es multiplicar toda la ecuación, bueno, la de arriba por 0,8 y la de abajo por 0,6. Profe, al revés. Entonces ahora ¿No es sí, al revés? Profe, ¿no sería al ¿No es revés? al revés? Multiplicar De arriba 0,8 a por 0,6, 0,6. 0,6 a 0,8. Para pero que es que ambos el que queden voy a iguales y eliminar cansen. este 1, que es el que está más y menos. Haciendo eso tenemos 8 por 8, 64, entonces esto me daría 6.4, ¿sí? 6 por 6, 36, o sea que me daría 3,6. 3,6. Y aquí daría también 3,6. Por 6, 0,8 por aquí es 48, 0,6 perdón, es 36. 0,48. Perdón, es 6 por 8, aquí es 48. 4,8. ¿Sí? Aquí 6 por 6, 36 y 6 por 8, 48. 4,8. 0,48. Y 0,8 por 122, ¿cuánto nos da? 97.6, 97,6. Profe, perdón, 0,8 por 0,6 da 0,48. 0,48. Sí. Y Por lo tanto, 0,8 por 0,8 da 0,64. Sí. Como lo estaba haciendo A. Y esto me imagino que es 6 por 6, 0,36, ¿cierto? Listo, quedaría así. Sí, señor. Ahora sí. 0,36 y 0,64 daría 6 y 4, 1, 6 y 3, 1. 1 y 1, 1. Eso me daría T2. ¿Sí? Sí, señor. Estos se restan, entonces Elimina. quedaría 0. Igual a 97.6. Igual a 97,6. Y ahí ya tengo T2. Teniendo T2, podemos calcular T1, ¿cierto? Podemos reemplazar en cualquiera de las otras dos. Entonces, reemplacemos en esta, en la segunda. Entonces tenemos que 0,6 por 97,6 menos 0,8 T1 es igual a 0, ¿cierto? Despejando eso, ¿cuánto daría eso? Hasta acá, claro, ¿cierto? Hasta ahí quedó claro. Luego de Listo. eso, no. Entonces aquí lo que hice fue reemplazar Sí. este T2 en esta ecuación, en esta. Entonces, 0,6 por T2 por 97.6 menos 0,8 T1 igual a 0. 0,6 por 97.6, 58.56 es igual, digo, menos 0,8 T1 igual a 0. Igual a Entonces 0. aquí pongo que T1, Entonces 58.6 T1 es igual a 58,56 dividido en 0,8. sí, 58,56 sobre 0,8. 73,2. Entonces T1 es Entonces igual a tenemos que 73,2. T1 es igual a ¿cuánto me dijiste? 73,2. 73,2. Listo, ahí terminamos el Por ejercicio. eso se lo voy a traer la imagen. Tenemos que T1 es 73,2, que T2 es 97.6. Nos preguntaba si se rompe o no el cable. Para que se rompa tiene que ser mayor a 100. Por lo tanto, 97,6, 73,2 no se va a romper. Esa sería la respuesta. Listo, no sería nada más. Muchas gracias entonces a todos. Cualquier cosa estoy atento. Nada más sería pasar esto al otro lado, lo paso al otro lado y ya sería la respuesta. Pero la respuesta es que no se rompe porque ninguno de los dos supera los 100 newtons. ¿Hay alguna pregunta de todo esto? No, todo claro. No. Entonces aquí daríamos por finalizada la reunión. Muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana.